A los restos machacados de honestidad racional en las mentes torcidas y confundidas de tus niños, les declaras que no puedes ofrecer ningún argumento racional para sostener las ideas que crearon este país, que no hay ninguna justificación racional para la libertad, la propiedad, la justicia, los derechos, que esos derechos se apoyan en una visión mística y solo pueden ser aceptados en base a la fe, que en materia de razón y lógica el enemigo está en lo cierto, pero que la fe es superior a la razón. Les dices a tus hijos que es racional robar, torturar, esclavizar, expropiar, asesinar, pero que deben resistir las tentaciones de la lógica y mantenerse disciplinadamente irracionales. Les dices que los rascacielos, fábricas, radios, aviones son producto de la fe y de la intuición mística, mientras que las hambrunas, los campos de concentración y los pelotones de ejecución son producto de una forma de vivir razonable. Les dices que la revolución industrial fue la rebelión de los hombres de fe contra esa de razón y de lógica conocida como Edad Media. Simultáneamente, sin tomar aliento, a los mismos niños les dices que los saqueadores que gobiernan las repúblicas populares sobrepasarán a los Estados Unidos en producción material y que son los representantes de la ciencia, pero que es malo preocuparse por la riqueza física y que se debe renunciar a la prosperidad material. Declaras que los ideales de esos saqueadores son nobles, pero que ellos no lo toman en serio, mientras que tú sí, que tu propósito al luchar contra los saqueadores es solo lograr los fines que ellos no pueden alcanzar, pero que tú sí, y que la forma de luchar contra ellos es ganándoles de mano y donando toda la riqueza que se posea. Luego te preguntas por qué tus hijos se unen a los matones populares o se convierten en delincuentes medio locos. Te preguntas por qué las conquistas de los saqueadores se acercan cada vez más a tus puertas y culpas de ello a la estupidez humana, declarando que las masas son impermeables a la razón. Niegas el espectáculo abierto y público de la lucha de los saqueadores contra la mente y el hecho de que se perpetran los más sanguinarios horrores para castigar el crimen de pensar. Niegas el hecho de que la mayoría de los místicos del músculo comenzaron como místicos del espíritu, que se lo pasan cambiando de uno a otro campo, que los hombres a los que llamas materialistas o espiritualistas son solo dos mitades del mismo ser disociado que siempre buscan su parte faltante, pero lo hacen oscilando entre dos extremos, yendo de la destrucción de la carne a la destrucción del alma y viceversa, que corren desde sus colegios hasta los campos de esclavos de Europa o hasta un colapso total en el pantano místico de la India, buscando cualquier refugio contra la realidad, cualquier forma de escapar de la mente. Niegas todo esto y te aferras a tu hipocresía de la fe, para no darte cuenta que los saqueadores te tienen por el cuello, que te estrangulan gracias a tu código moral, que los saqueadores son los practicantes perfectos y consistentes de la moral que tú obedeces a media y a medias evades y que la practican de la única manera que puede ser practicada, convirtiendo al mundo en un horno de sacrificio, que tu moral te prohíbe oponerte a ellos de la única manera posible, rehusando convertirte en un animal de sacrificio y afirmando orgullosamente tu derecho a existir, que para combatirlos hasta el final y con plena rectitud es tu moral lo que tienes que rechazar. Lo niegas, porque tu autoestima está ligada a ese místico desinterés que nunca has poseído ni ejercido, pero has pasado tantos años pretendiendo que así era,
que la idea de denunciarlo te llena de terror. No hay valor más alto que la autoestima, pero lo has invertido en bonos y acciones falsificados. Y ahora tu moral te ha puesto una trampa que te obliga a proteger tu autoestima, luchando por el credo de la autodestrucción. ¡Qué ironía! Esa necesidad de autoestima que no puedes explicar ni definir, pertenece a mi moral, no a la tuya. Es el ejemplo efectivo de mi código, es mi prueba dentro de tu propia alma. A través de un sentimiento que aún no ha aprendido a identificar, pero que deriva de su primera conciencia de la existencia, del descubrimiento que debe elegir el ser humano, sabe que su desesperada necesidad de autoestima es un acto de vida o muerte. Como ser de conciencia volitiva, sabe que debe reconocer su valor para mantenerse con vida. Él sabe que debe ser correcto. Ser incorrecto en la acción significa poner su vida en peligro. Ser incorrecto como persona, ser malvado, significa ser inadecuado para la existencia. Cada acto de la vida de un hombre debe ser voluntario. El simple hecho de obtener o consumir sus alimentos implica que la vida que preserva merece ser preservada. Cada placer que procura disfrutar implica que quien lo busca merece encontrarlo. No tiene elección acerca de su necesidad de autoestima. Su única elección es el criterio según el cual medirla. Y comete un error fatal cuando cambia ese criterio que protege su vida por algo al servicio de su propia destrucción, cuando escoge un parámetro que contradice la existencia y pone su autoestima en contra de la realidad. Toda forma de duda injustificada de sí mismo, todo sentimiento de inferioridad y toda devaluación secreta representan en realidad el temor oculto del hombre a lidiar con la existencia. Pero cuanto mayor es su terror, más ferozmente se aferra a las doctrinas criminales que lo asfixian. Nadie puede sobrevivir al momento en que se declara irremediablemente malvado. Cuando así ocurre, su siguiente paso puede ser la demencia o el suicidio. Para escapar de ello, si ha elegido un parámetro irracional, desfigurará, evadirá o ignorará la realidad. Se engañará acerca de la existencia, la felicidad, la mente, y por fin llegará a mentirse también respecto de su autoestima, esforzándose por conservar su ilusión antes de arriesgarse a descubrir que carece de ella. Temer enfrentarse a un problema equivale a creer que lo peor es cierto. No es ningún crimen que hayas cometido lo que infecta tu alma con tu culpa permanente. No son tus fracasos, errores o insuficiencias, sino el vacío mediante el que intentas evadirlos. No es ninguna clase de pecado original ni alguna ignota deficiencia prenatal, sino el conocimiento y el hecho de tu deserción básica, el hecho de suspender tu mente, de negarte a pensar. El miedo y la culpa constituyen tus emociones crónicas, son reales y las mereces, pero no proceden de las razones superficiales que inventas para disfrazar su causa, ni derivan de tu egoísmo, debilidad o ignorancia, sino de una amenaza real y fundamental a tu existencia. Tienes miedo porque has abandonado tu arma de supervivencia. Sientes culpa porque sabes que lo has hecho en forma voluntaria. El yo que has traicionado es tu mente. La autoestima es la confianza en la propia capacidad de pensar. El ego que buscas, ese yo esencial que no puedes expresar ni definir, no son tus emociones ni tus sueños inarticulados, sino tu intelecto.
ese juez de tu Tribunal Supremo a quien has impugnado para quedar a la deriva a merced de cualquier ilusión perdida a la que llamas tu sentimiento. Entonces te arrastrarás a través de una noche que tú mismo has creado. Has creado buscando desesperadamente un fuego sin nombre, movido por una visión borrosa del amanecer que habías vislumbrado y has perdido. Observa la persistencia en las mitologías de la humanidad, de la leyenda acerca de un paraíso que alguna vez le perteneció al hombre. La Atlántida, el jardín del Edén o cualquier otro reino de perfección, siempre en el pasado. La raíz de esas leyendas reside no en el pasado de una raza, sino en el de todo ser humano. Aún conservas el sentido, no tan firme como un recuerdo, sino difuso como la ignorancia desesperada, de algo que existió en los primeros años de tu infancia, antes de que aprendieras a someterte, a absorber el terror de la sinrazón y a dudar del valor de tu mente. Conociste entonces un estado radiante de existencia, conociste la independencia de una conciencia racional enfrentando un universo abierto. Ese es el paraíso que has perdido, que buscas y que solo tú mismo puedes recuperar. Tal vez nunca sabrás quién es John Gall, pero si has experimentado, aunque sea un solo momento de amor por la existencia, o el orgullo de ser su merecido amante, si por un momento has contemplado la tierra, acariciándola con la mirada, has conocido lo que significa ser humano. Comprenderás que yo solo soy el hombre que comprendió que ese reconocimiento no debe ser traicionado. Yo soy quien supo qué lo hace posible y que escogió de un modo consciente practicar y ser lo que tú has practicado y sido en ese único instante. Esa elección está en tus manos. Esa elección, la dedicación al más alto potencial de lo que uno es capaz, se realiza aceptando el hecho de que el acto más noble que jamás hayas realizado es el acto de tu mente en el proceso de comprender que 2 más 2 son 4. Quien quiera que seas, tú que estás en este momento a solas con mis palabras, sin más que tu propia honestidad para ayudarte a asimilar lo que estoy diciendo, debes comprender que la opción de existir como un ser humano aún está abierta para ti, pero que el precio consiste en empezar desde cero, presentarte desnudo frente a la realidad y revirtiendo un costoso error histórico. Declarar: existo, por lo tanto pensaré. Acepta el hecho irrevocable de que tu vida depende de tu mente. Admite que todas tus luchas, tus dudas, tus falsificaciones y tus evasiones fueron un desesperado intento por escapar de la realidad, de esa responsabilidad de una conciencia volitiva. Una búsqueda del conocimiento automático, de la acción instintiva, de la certeza intuitiva, y que mientras considerabas un deseo de alcanzar un estado angelical, lo que en realidad estabas buscando era un estado animal. Acepta como tu ideal moral la tarea de convertirte en un ser humano. No digas que temes confiar en tu mente porque sabes poco. ¿Acaso es más seguro entregarte a los místicos y descartar lo poco que sabes? Vive y actúa dentro de los límites de tu conocimiento y continúa expandiendo este conocimiento hasta el límite de tu vida. Libera tu mente del yugo de la autoridad. Acepta que no eres omnisapiente, pero que comportarte como zombi no te dará omnisapiencia alguna. Que tu mente es falible, pero que convertirte en un descerebrado no te hará infalible. Que un error cometido por ti mismo es más sano que 10 verdades aceptadas por la fe.
porque el primero te da las herramientas para corregirlo, mientras que lo segundo destruye tu capacidad para distinguir la verdad del error. En lugar de soñar con un automatismo omnisciente, acepta el hecho de que todo conocimiento es adquirido gracias a la voluntad y el esfuerzo, y que ese es el rasgo distintivo de los humanos en el universo. Esa es su naturaleza, su moral, su gloria. Descarta la infinita licencia para el mal que consiste en proclamar que el hombre es imperfecto. ¿Qué modelo usas para afirmarlo? Acepta el hecho de que en el campo de la moral no sirve nada inferior a la perfección. Pero la perfección no debe ser evaluada por mandamientos místicos que insisten a practicar lo imposible.